Efectos del cociente de ventilación-perfusión sobre la concentración de gas alveolar. Como sabemos, dos factores determinan la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono en los alvéolos, las cuales son la velocidad de ventilación alveolar y la velocidad de la transferencia de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Estos análisis presuponían que todos los alvéolos están ventilados por igual y que el flujo sanguíneo a través de los capilares alveolares es el mismo para todos los alvéolos. Sin embargo, incluso normalmente en cierta medida y especialmente en muchas enfermedades pulmonares, algunas zonas de los pulmones están bien ventilados pero casi no tienen flujo sanguíneo, mientras que en otras zonas pueden tener un flujo sanguíneo excelente con una ventilación escasa o nula. En cualquiera de estas situaciones se produce una grave alteración del intercambio gaseoso a través de la membrana respiratoria y la persona puede sufrir una dificultad respiratoria grave a pesar de una ventilación total normal y un flujo sanguíneo pulmonar total normal, pero con la ventilación y el flujo sanguíneo dirigidos a partes diferentes de los pulmones. Por tanto, se ha desarrollado un concepto muy cuantitativo para ayudarnos a comprender el intercambio gaseoso cuando hay un desequilibrio entre la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo alveolar, denominado cociente ventilación-perfusión. En términos cuantitativos, el cociente ventilación-perfusión se expresa como ventilación alveolar sobre flujo sanguíneo. También es normal en los dos casos. Para el mismo alveolo se dice que el cociente de ventilación-perfusión es normal. Cuando la ventilación es cero y sigue habiendo perfusión del alveolo, el cociente es cero. En el otro extremo, cuando hay una ventilación adecuada pero una perfusión cero, el cociente es infinito. Cuando el cociente es cero o infinito, no hay intercambio de gases a través de la membrana respiratoria de los alvéolos afectados, lo que explica la importancia de este concepto. Por tanto, se van a explicar las consecuencias respiratorias de los dos extremos. Cuando la ventilación-perfusión es igual a cero, es decir, cuando no hay ventilación alveolar, el aire de los alvéolos llega al equilibrio con el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre porque estos gases difunden entre la sangre y el gas alveolar, como la sangre que perfunde los capilares en sangre venosa que vuelve hacia los pulmones desde la circulación sistémica. Los gases alveolares se equilibran con los gases de esta sangre. Sabemos que la sangre venosa normal tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión de dióxido de carbono de 45 milímetros. Por tanto, estas son también las presiones parciales normales que estos dos gases en los alvéolos que tienen flujo sanguíneo pero que no están ventilados. El efecto sobre las presiones parciales de los gases alveolares cuando es en infinito es totalmente distinto al efecto que se produce cuando ventilación-perfusión es igual a cero, porque ahora no hay flujo sanguíneo capilar que transporte el oxígeno desde los alvéolos ni que lleve dióxido de carbono hacia los alvéolos. Por tanto, en lugar de llegar a los gases alveolares a un equilibrio con la sangre venosa, el aire alveolar se hace igual al aire inspirado humificado. Es decir, el aire que es inspirado no pierde oxígeno hacia la sangre y no gana dióxido de carbono desde la sangre. Además, como el aire inspirado humificado normal tiene una presión de oxígeno de 149 milímetros de mercurio y una presión de dióxido de carbono de cero, estas serán las presiones parciales de estos dos gases en los alvéolos. Cuando hay una ventilación alveolar normal y un flujo sanguíneo capilar alveolar normal, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria es casi óptimo y la presión de oxígeno alveolar está normalmente a un nivel de 104 milímetros de mercurio, que está entre el de aire inspirado y el de la sangre venosa. De igual manera, la presión de dióxido de carbono alveolar está entre dos extremos, normalmente es de 40 milímetros, en contraste con los 45
de la sangre venosa y los 0 milímetros del aire inspirado. Así, en condiciones normales, la presión de oxígeno del aire alveolar es en promedio de 104 y de la presión de dióxido de carbono es de 40. El concepto que se presenta en las secciones anteriores se puede demostrar en la siguiente gráfica, como la curva del diagrama representa todas las posibles combinaciones de presión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los límites de ventilación, perfusión igual a cero y igual a infinito, cuando las presiones de los gases en sangre venosa son normales y las personas respiran aire a las presiones del nivel del mar. Así, el punto V es la representación de la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono cuando ventilación perfusión es igual a cero. En este punto la presión de oxígeno es de 40 y la presión de dióxido de carbono de 45, que son los valores de la sangre venosa normal. En el otro extremo de la curva, cuando ventilación perfusión es igual a infinito, el punto I representa el aire inspirado y muestra que la presión de oxígeno es de 149, mientras que la presión de dióxido de carbono es cero. En la curva también se muestra el punto que representa el aire alveolar normal cuando ventilación perfusión es normal. En el punto de la presión de oxígeno es de 104 y la presión de dióxido de carbono de 40. Siempre que la ventilación perfusión está por debajo de lo normal, hay una ventilación inadecuada para aportar el oxígeno necesario para oxigenar completamente la sangre que fluye a través de los capilares alveolares. Por tanto, cierta fracción de la sangre venosa que atraviesa los capilares pulmonares no se oxigena. Esta sangre se denomina sangre derivada. Además, una cantidad adicional de sangre fluye a través de los vasos bronquiales en lugar de a través de los capilares alveolares normalmente, aproximadamente el 2% de los gastos cardíacos. Esta también en sangre no oxigenada y derivada. La magnitud cuantitativa total de sangre derivada por minuto se denomina como cortocircuito fisiológico, la cual está mediado durante la siguiente fórmula, donde QPS es el flujo de sangre del cortocircuito fisiológico por minuto, QT es el gasto cardíaco por minuto, CI oxígeno es la concentración de oxígeno en la sangre arterial si hubiera un cociente de ventilación-perfusión ideal, CA oxígeno es la concentración medida de oxígeno en la sangre arterial y CB oxígeno es la concentración medida de oxígeno en la sangre venosa mixta. Cuanto mayor sea el cortocircuito fisiológico, mayor es la cantidad de sangre que no se oxigena cuando pasa por los pulmones. Cuando la ventilación de algunos alvéolos es grande, pero el flujo sanguíneo alveolar es bajo, se dispone de mucho más oxígeno en los alvéolos de lo que se puede extraer en los alvéolos por la sangre que fluye. Así se dice que la ventilación de estos alvéolos está desperdiciada. La ventilación de la zona de espacio muerto anatómico de las vías aéreas también se desperdicia. La suma de estos dos tipos de ventilaciones desperdiciadas se denomina espacio muerto, la cual es medida por esta fórmula, donde Vm-Fis es el espacio muerto fisiológico, V es el volumen corriente, Pa dióxido de carbono es la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial y Pe dióxido de carbono es la presión parcial media de dióxido de carbono en todo el aire inspirado. Cuando el espacio muerto fisiológico es grande, buena parte del trabajo de la ventilación es un esfuerzo desperdiciado porque una elevada proporción del aire de la ventilación nunca llega a la sangre. Las anomalías del cociente de ventilación-perfusión ocurren cuando una persona normal en posición erguida, tanto el flujo sanguíneo capilar pulmonar como la ventilación alveolar son mucho menores en la parte superior del pulmón que en la parte inferior. Sin embargo, la disminución del flujo sanguíneo es considerablemente mayor que la de la ventilación. Por tanto, en la parte superior del pulmón es el cociente ventilación-perfusión es hasta de 2.5, mayor al normal. Lo que da lugar a un gran moderado de espacio muerto fisiológico en esta zona del pulmón.
En el otro extremo, en la parte inferior del pulmón, también hay una ligera disminución de la ventilación en relación con el flujo sanguíneo, de modo que el cociente ventilación-perfusión es tan bajo como 0.6 veces el valor ideal. En esta zona, una pequeña fracción de la sangre no se oxigena normalmente y se representa un cortocircuito fisiológico. En ambas extremidades, las desigualdades de la ventilación y la perfusión reducen ligeramente la eficacia de los pulmones en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Sin embargo, durante el ejercicio se produce un marcado aumento del flujo sanguíneo hacia la parte superior del pulmón, de modo que se produce menos espacio muerto fisiológico y la eficacia de intercambio gaseoso se acerca al valor óptimo. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. La mayoría de las personas que fuman durante muchos años presentan grados variables de obstrucción bronquial. En una gran proporción de estas personas la enfermedad finalmente se hace tan grave que presentan atrapamiento grave del aire alveolar con el consiguiente efisema. El efisema, a su vez, hace que se destruyan muchas paredes alveolares. Así, en los fumadores se producen dos alteraciones que hacen que el cociente de ventilación-perfusión sea anormal. Primero, como muchos bronquios pequeños están obstruidos, los alvéolos distales a las obstrucciones no están ventilados, dando lugar a una ventilación-perfusión próxima a cero. Segundo, en la zona del pulmón en las que las partes alveolares han sido principalmente destruidas, pero sigue habiendo ventilación alveolar, la mayor parte de la ventilación se desperdicia debido al flujo sanguíneo inadecuado para transportar los gases sanguíneos. Así, en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, algunas zonas muestran un cortocircuito fisiológico importante y otras zonas muestran un espacio muerto fisiológico importante. Estas dos situaciones reducen mucho la eficacia de los pulmones como órganos de intercambio gaseoso. A veces reducen su eficacia hasta un valor tan bajo como un décimo de lo normal. De hecho, esta es la causa más frecuente de incapacidad pulmonar en la actualidad.